Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito buen Dios y Padre celestial, Señor. Estar en tu casa es un motivo de alegría, Señor. Señor, yo te ruego que quites de nosotros toda religiosidad, que quites de nosotros todo legalismo, Señor, que quites de nosotros toda artimaña del enemigo, Señor, que nos quiere estorbar y que no nos deja con libertad buscar, Señor, tu presencia, Padre. Padre Santo, Señor, tu palabra dice que de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas de este mundo, Señor. Te damos gracias por nuestros niños y nuestros jóvenes. Te damos gracias porque en ellos está no solamente el presente de tu iglesia, sino el futuro de tu iglesia, Señor. Síguelos ayudando y síguelos bendiciendo y síguelos fortaleciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, y te pedimos que en esta oportunidad, en este tiempo que vamos a tener de escuchar tu palabra, seas tú quien nos hable a lo profundo de nuestro corazón y que hagas que mi boca sea solamente un instrumento donde solo salga la palabra que bendice, que edifica y que trae salvación y vida eterna, Señor. Y Padre, quita de nosotros toda distracción en nuestras mentes y en nuestros corazones, toda ansiedad, todo desespero, Señor, todo afán, y ayúdanos a disfrutar de tu palabra, del alimento que trae vida eterna a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces estamos listos, estamos dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya llevamos 2 servicios de este mes de junio con un ciclo de mensajes que está ahí en medio del Hechos capítulo 9, y uno de esos mensajes se llamaba El Señor dijo, ¿verdad? Espero que se acuerden de ese mensaje. Y hace 8 días tuvimos un mensaje contiguo a ese que se llamaba Instrumento escogido. En el boletín no aparece el título de hoy porque le colocamos ahí Celebración de los Padres, pero sí tiene un título. El mensaje de hoy tiene un título y el mensaje de hoy se llama Luz y Medida. Luz y medida, para que usted lo tenga presente, o los que apuntan, o los que les gusta memorizar las cosas. Hechos capítulo 9, volvemos ahí a Hechos. Hechos capítulo 9. No nos vamos a detener mucho en la lectura, pero vamos a rescatar algunos elementos que tiene este pasaje. Y va a estar ahí en la pantalla. Tenemos un ingeniero de sonido ahí experto que va a mantener los versículos ahí funcionando. Y dice la palabra del Señor: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí ya tenemos uno de los elementos del mensaje de hoy. La luz que resplandeció sobre Saulo de Tarso era la luz de Cristo. Amén. El Señor, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Nosotros también como iglesia somos la luz de este mundo, porque la luz de Cristo debe brillar en nosotros. Amén. Pero este resplandor le cayó tan de frente a Saulo, que vamos a seguir mirando y viendo qué pasó. Dice: y cayendo en tierra, la luz de Cristo lo tumbó. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es una frase que representa que es duro irse en contra de algo que nos está lastimando a nosotros si no somos lo suficientemente sabios y entendidos. Un aguijón, sabemos que es un aguijón, ¿verdad? Y entonces dura cosas uno irse a clavar uno el aguijón. Ahora el Señor está diciendo: dura cosas para usted irse en contra mía cuando yo soy poderoso, cuando yo soy el Dios creador. Que dura cosas irnos en contra de Dios, porque lo único que va a salir lastimado somos nosotros. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no pierde. Usted no puede herir a Dios. Usted no puede lastimar a Dios. La única forma en que Cristo fue lastimado fue que tuvo que hacer uno de nosotros
y recibió el castigo y el precio por nuestro pecado en su carne, pero ya ha sido levantado, ya ha sido glorificado, y ya cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, no hay forma de lastimar a Jesús. Y entonces le dice: dura cosa es usted quererse ir en contra de mí. Dura cosa es para nosotros querer ir en contra de Dios. Jóvenes, hermosos, maravillosos, que los amo, y si no se sienten amados por mí, voy a esforzarme más. Pero los amo, jóvenes, los amo, jovencitas. Dura cosa es irse en contra de Dios, porque al final saldremos lastimados. Es mejor ahora decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo de Tarso entonces le dice esto al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor entonces le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, Saulo dice que no veía a nadie. La luz de Cristo en ese momento lo cegó. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Tuvieron que llevarlo de la mano porque no podía ver. Y dice que estuvo 3 días sin ver y no comió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiere decir que Jesús le dio a Ananías unas medidas, una distancia, un lugar donde tenía que llegar. Ahí está el segundo elemento de este mensaje: para que recobrara ¿qué? La vista. Entonces Ananías le dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, que es muy malo, que ha hecho cosas malas, que tiene autoridad, que quiere perseguir a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, para que la luz que le destelló externamente y lo dejó ciego, ahora esa misma luz venga a estar internamente en él y recobre ¿qué? La vista. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. O sea, levantándose, llamó al pastor David y le dijo: inscríbame en el discipulado, que me quiero bautizar. Y habiendo tomado alimento, recobró ¿qué? Fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya esto lo leímos hace 8 días, lo leímos al principio del servicio, lo leímos ya. Yo creo que ya lo hemos leído suficiente por este mes, ¿verdad? Luz y medida. Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Efesios capítulo 4, verso 13. Es uno de los versículos que a lo largo de mi vida ministerial o pastoral, o como usted la quiera llamar, es uno de los versículos que más interrogantes a veces la gente despierta y le preguntan a uno como si uno de verdad supiera. Pastor, ¿usted sí cree que eso sea posible? Vamos a leerlo a ver de qué estamos hablando. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es una ni dos, ni fueron 3, dice una canción. Fueron muchos los que me han preguntado: pastor, ¿y usted cree que eso es verdad? ¿Y usted cree que eso es posible? ¿Será que podemos tener la medida de Cristo? ¿Será que podemos llegar a la estatura de Cristo? ¿Será que es posible tener esa estatura? Y la respuesta no es sencilla, la respuesta es compleja. La respuesta tiene algunas cosas y vamos a mirarla. Yo quiero que, y ahí Juancito me va a ayudar, quiero que pongamos la Nueva Traducción Viviente, que esa nos va a dar una luz un poquito más clara. Y vamos a volver a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Vuelve aquí el elemento de la medida de Cristo. Y aunque no la tenemos ahí en pantalla, le voy a leer otras dos versiones que nos va a ayudar a tener un poco mayor de claridad. La Nueva Biblia de las Américas dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la palabra de Dios para todos, que es una paráfrasis latina, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y ahí es donde como que el asunto se pone color de hormiga para los predicadores. ¿Será posible tener la estatura, la medida de aquel varón perfecto llamado el Señor Jesucristo? Y entonces, si nos ponemos en la vida completa de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, la respuesta sería no. No es posible tener la misma medida de vida, de haber vivido sin pecado y haber vivido en tal grado de perfección. La respuesta sería no. Pero si nos ponemos en la medida de que Él puso un estandarte de madurez terrenal, humana, en la cual Él llegó, donde cuando tenía 33 años, que fue la edad máxima que Él alcanzó humanamente, 33 años y medio, dicen los más acertados historiadores. Entonces, Él llegó a un punto de madurez donde dijo: ya no es necesario quedarme yo aquí a vivir 80 o 90 años e ir a la cruz. No, ya les he demostrado que llegué a una medida de madurez donde soy responsable de mis acciones y asumo el propósito de mi llamado y obedezco la voluntad de aquel que me llamó. Llegó a un punto donde dijo: he llegado a la madurez de aceptar el propósito de Dios en mi vida. He llegado a la madurez de entender que el único motivo por el cual me hice uno de los hombres era para morir en la cruz por ellos. Y entonces, en ese grado de madurez, aún orando, le dijo: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como la voluntad de Dios Padre seguía haciendo que fuera la cruz, entonces Él obedeció. Y esa es la medida que Él nos está poniendo. Entonces, cuando ya miramos esa medida de madurez, de responsabilidad y de perfección, ahora la respuesta cambia. La respuesta es sí, podemos llegar a esa medida de Cristo. Porque no estamos hablando de la vida completa de Jesús sin pecado. Estamos hablando de la medida de madurez a la cual Él llegó a cumplir el propósito de Dios y dijo: sí, Señor, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Y llegó a esa medida de madurez. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto de esta manera? Porque no podemos decir que vamos a llegar a la misma medida de Jesús, de Él siendo Dios, porque ese grado de perfección no lo vamos a tener aquí. Pero Él nos dio ejemplo siendo hombre. Escúcheme bien esta parte. Él nos dio ejemplo siendo hombre, 100% hombre, de que se podía llegar a un nivel de madurez y de responsabilidad espiritual. Y eso es lo que nos dice Efesios. Porque si Efesios nos estuviera diciendo que es imposible llegar a la medida, Efesios nos estaría mintiendo, o el libro de Pablo a los Efesios. Pero Pablo está diciéndonos: es posible que un día tengamos la unidad de la fe, es posible que teniendo el conocimiento del Hijo de Dios podamos encontrar la madurez. El varón perfecto en madurez es aquel que responde con el llamamiento de Dios con responsabilidad. Es aquel que le dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y en ese orden de ideas, todo hombre, toda mujer, estamos en la capacidad de llegar a esa medida. A esa medida de Cristo. Él no nos está poniendo una medida imposible de llegar. Él nos está poniendo un estandarte que es muy alto, sí, pero que es posible también. No podemos decir que no hemos pecado porque le haríamos a Dios mentiroso. O sea que no podemos llegar a la perfección de vida que Él tuvo de no haber pecado, porque todos aquí hemos pecado. Pero podemos llegar a la medida de madurez. Métase esa palabra en la cabeza: madurez. Y esa es la medida a la que nosotros necesitamos llegar.
Y ahí entonces nos vamos a parecer a Cristo en la medida que Él dejó, para que todo aquel que se acerca a Él, que quiere ser un discípulo de Él, pueda decir sí. Entonces la respuesta nuevamente se la explico. Sí hay una medida de Cristo que sí es posible alcanzar en esta humanidad. Sí la hay. Sí la hay. Explicándoselo como se lo acabo de explicar. ¿Sí me entienden? Sí hay una medida de Cristo a la que podemos llegar para alcanzar un nivel de madurez donde seamos responsables. No quiere decir que no hayamos pecado, al contrario, hemos podido haber pecado demasiado, pero si Cristo ahora mora en nosotros, tenemos la posibilidad de llegar a la madurez y decir: Señor, mi vida de aquí para atrás fue una porquería, fue un desorden, no hubo nada que valiera la pena, pero ahora que te tengo a ti, Señor, quiero encontrar la medida de madurez donde pueda decir: Señor, ya no quiero vivir en mi voluntad, sino en la tuya. Amén. Entonces sí hay una medida. Para los que tal vez alguna vez han leído este pasaje y se han hecho esta pregunta, sí hay una medida de Cristo que sí es posible alcanzar en esta humanidad, porque Él se hizo hombre y como hombre nos dejó esa medida. No nos está poniendo una medida de Dios, nos está poniendo una medida de hombre, y en esa medida de hombre nos es posible. Pero para los que dicen que no es posible, es porque es más fácil decir que no es posible, porque de esa manera no hay que intentarlo y no hay que esforzarnos. No, pastor, eso es imposible, llegar a la medida de Cristo. Claro, eso facilita el asunto. ¿Para qué lo intento si no es posible? Pero si decimos que sí es posible llegar a un nivel de madurez como el de Cristo, que nos dio ejemplo aquí siendo hombre en la tierra, entonces nos vamos a tener que esforzar. Y entonces vamos a tener que dar la medida. Y entonces vamos a tener que avanzar. Y para continuar con el mensaje de hoy, voy a ser un poquito más didáctico. Voy a valerme de este elemento. ¿Alguno lo conocen? ¿Lo conocen? Yo lo conozco como metro, pero pues aquí no se miden metros, ¿no? Se miden yardas, se miden pulgadas, se miden pies, pero pues yo lo conozco como metro. Y es un elemento que nos ayuda a medir, ¿verdad? A establecer una medida, decir: esta es la medida que se necesita, y entonces como que la medida de Cristo se nos hace una medida que muy alta, pero necesitamos tener este elemento para poder medir. Y vamos a mirar un pasaje bíblico que nos va a ayudar a entender ese caminar con Cristo. Ezequiel capítulo 47 versos 3 al 6 es un libro que yo he leído acá en esta congregación ya varias veces, pero solamente vamos a mirar estos 3 versículos. Y Ezequiel capítulo 47 versos 3 al 6 dice que y salió el varón hacia el oriente, que era un ángel en una revelación que tenía Ezequiel, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Un cordel en su mano era un metro antiguo, y llevaba un cordel en su mano, un metro, una cinta métrica, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, ¿qué pasa? Que Ezequiel ahora, este profeta, tiene una revelación de Dios donde Dios le da una medida de crecimiento, una medida de sumergirse en la presencia de Cristo. Aunque Cristo no había sido revelado para ese momento, para Ezequiel hoy en día sabemos que la medida es Cristo. Y entonces Ezequiel le dice que el varón midió 1000 codos. Y entonces cuando él midió los 1000 codos, lo hizo entrar en el río. Y cuando él entra en esos 1000 codos, el agua le da a los tobillos. Y dice que midió otros 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde le daban las aguas? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, la espalda, esta zona. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sin lavado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Ahí vamos a dejar. El varón le está mostrando que lo fue llevando paso a paso. Y lo fue llevando por unas medidas de avance, de crecimiento. Y eso nos invita a decirle, mis hermanos, hoy, varones y mujeres, porque hoy estamos el Día del Padre, pero el mensaje es para todos, que la medida de Cristo no solamente la podemos alcanzar los varones, la alcanzan
también las damas, mis hermanos, amén. La medida de Cristo es un proceso donde Dios nos va llevando y Él va midiendo y Él te va llevando a un ritmo en el que tú puedas avanzar, pero la seguridad es que en un momento vas a estar a la medida de Cristo en la madurez espiritual que Él tiene con nosotros. Pero esto lo que le invito yo en esta mañana que entienda es que es un proceso. Amén. Es un proceso. Hay un proceso. Y esta es la parte difícil, mis hermanos, de entender. Esta es la parte complicada. ¿Cuántos quieren alcanzar la medida de Cristo? Y de pronto aquí los más arrojados levantarían la mano y los otros no dirían, yo sí quiero, pero no voy a levantar la mano. ¿Sí? Ya sabemos que aquí la timidez nos ganó en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces podemos decir, yo sí quiero tener la medida de Cristo. ¿Cómo se hace, pastor? Y entonces yo le digo, hay que pagar un precio. Hay que pasar por un proceso. Hay que ser constante. Hay que tener disciplina. Hay que esforzarse. Entonces, bajo la mano. Ya no quiero tener la medida de Cristo. Porque la medida de Cristo, mis hermanos, es una medida tan alta, que para ir avanzando nos toca ir midiendo el avance y Dios nos va llevando, pero tenemos que pasar por el proceso. No hay una forma de llegar a la medida de Cristo mágicamente. No hay un modelo que le diga a usted ya tiene la medida de Cristo simplemente porque quiere y porque es usted. No. Hay que pasar por un proceso. Hay que avanzar en el caminar y eso toma tiempo. Y eso quiere decir que si usted empieza un proceso y el varón midió 1000 codos, pero usted se devuelve y dice, no, esto está muy duro, el agua está muy fría, me llegan los tobillos, yo no quiero, quiere decir que retrocede en el proceso y tiene que volver a empezar. Cuando otra vez quiera decir, yo sí quiero alcanzar la medida de Cristo, tiene que volver a empezar y otra vez pasar por esos primeros 1000 codos. Y entonces cuando ya le da las rodillas, tiene que volver a pasar y volver a medir otros 1000 codos y volver a pasar el proceso de cada avance espiritual que queremos. La sociedad aún cristiana a veces nos ofrece unos, y perdóneme si no lo entiende, pero tengo que decirlo y luego le explico, unos sofismas de distracción, donde el cristianismo se volvió un tema de supuestamente de poderes y de dones sensoriales y extravagantes, pero no de madurez. Y entonces han vendido la idea que la madurez de Cristo es un tema de poder y de dones y de capacidades, y la madurez que nos invita a Efesios, el crecimiento y la medida que nos invita a Efesios es una medida de madurez, es una medida de responsabilidad, de procesos, de ir avanzando en el proceso del Señor. Que si te sales del proceso, Dios no es que te va a prohibir nuevamente entrar, es que tienes que entrar nuevamente y otra vez pasar por el proceso. Que si te apartas y regresas, Dios te recibe con sus brazos de misericordia, de amor, te levanta, te sostiene, pero tienes que volver a pasar por el proceso. Los procesos son necesarios. Seguir instrucciones era el mensaje que nos teníamos hace 8 días. Y los procesos es seguir instrucciones y poder avanzar en ese proceso. Entonces dice que el ángel le dice a Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre, cómo le vio? ¿Cómo le quedó el ojo? Le dijo el ángel, ¿sí entendió o no entendió? O se lo vuelvo a explicar. ¿Has visto que la medida de Cristo es tan alta que no podemos perder tiempo? ¿Has visto que la medida de Cristo es tan alta, mis hermanos, que si nosotros nos descuidamos, entonces nos desanimamos porque la vemos tan alta, pero como no queremos pagar el proceso, decimos, eso es imposible. Eso es imposible, eso no puede. Por ahí será el pastor. No, hermano, no. Olvídese de eso. El pastor no tiene ninguna virtud espiritual. Tienes una responsabilidad mayor. Pero no es para el pastor, no es para los líderes. Es para todo aquel que se acerca a Cristo, que puede alcanzar la medida, la estatura, es decir, Señor, yo voy a alcanzar esa estatura de responsabilidad, de madurez, de entendimiento y de hacer tu voluntad. Y esa medida es posible. No es la medida de una perfección donde usted no falle o no cometa errores.
porque ya le expliqué eso, no lo vamos a poder lograr. Mientras estemos en este cuerpo de carne y de huesito, vamos a fallar, vamos a cometer errores, mis hermanos. Ojalá cada vez menos complicados, ojalá cada vez más casi que desapercibidos. Pero mientras estemos en este cuerpo, Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, ahí sí meto la pata. Ahí sí me voy por las de caminar. Y entonces, en este cuerpo no vamos a alcanzar esa perfección de no cometer pecado, pero sí podemos tener la perfección de madurez y de hacernos responsables por nuestras acciones y decirle al Señor: he fallado, he cometido pecado, Señor, perdóname, me arrepiento y no lo quiero volver a hacer. Y entonces, en ese orden de ideas, estaríamos en la medida de Cristo de madurez y de responsabilidad. Sí es posible. Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. ¿Ya lo tenemos? Nos vamos a quedar solo en el pasaje sin contextualizarlo mucho, pero dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mis hermanos, el tiempo a mí siempre me agarra y no me deja explicar como me gustaría todo, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ser muy entendidos. Este pasaje, este versículo está en un contexto de no juzgar, de no andar criticando, de no andar diciendo: ay, como fulano de tal hizo esto y yo no hice. El Señor está diciendo: usted ve, y que lo mismo que da, de eso mismo va a recibir. Dice: buena medida, apretada, remecida, rebosando dará a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Entonces, ¿cuál es la medida? Nuevamente yo hago la pregunta y pueden contestar. ¿Cuál es la medida? Cristo. Muy bien, se oyó muy lindo el coro. Cristo es la medida. Cristo es la medida. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Lucas? Lucas nos está diciendo: como Cristo es la medida, si usted se va a medir con Cristo, en esa medida va a ser medido. Pero si usted se va a medir criticando y juzgando a los demás, en esa medida va a ser medido. Así que nuestra manera de crecimiento y de alcanzar la estatura de Cristo no es midiéndonos en competencia con nuestros hermanos. Por eso Efesios dice: hasta que alcancemos la unidad de fe. Voy a usar aquí a mi hermano Gustavo, que es más o menos de mi contextura atlética. La cuestión no es yo medirme con Gustavo. A ver, Gustavo, venga a ver si Gustavo, si yo soy mejor que usted o usted es mejor que yo. No, esa no es la medida. La medida de Gustavo, ¿cómo juntos vamos a alcanzar la estatura de Cristo? ¿Cómo lo ayudo yo a usted, Gustavo, para que usted alcance la estatura de Cristo? ¿Y cómo usted, Gustavo, me va a ayudar a mí para que juntos alcancemos la estatura de Cristo? Entonces aquí el Señor nos está mostrando que no es comparándonos y juzgando entre nosotros quién es mejor o peor. Es manteniendo la mirada en la medida que realmente es Cristo. Amén. Aquí yo lo pongo ahí, pero Cristo es más grande. Haz que el techo no me deja. Pero la medida de Cristo, mis hermanos, es la que nos debe mantener unidos. Debemos dar lo mejor de nosotros, y ahí sí dar lo mejor en nuestra medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿De qué? De paciencia con los demás. Tenga una buena medida de paciencia. Padres con sus hijos, madres con sus hijos, hijos con sus padres. Tengamos una buena medida de amor, de afecto. Tengamos una buena medida, seamos rebosantes en el perdón. Que haya una medida de perdón tan grande que si nos faltan a nosotros hoy 70 veces 7, hoy 70 veces 7, ¿qué? Perdonamos. Que tengamos una medida que rebose, que seamos generosos en nuestro amor, en nuestro afecto, en nuestra paciencia, en nuestra ayuda, en nuestra oración. Con la misma medida con que usted ore por otros, muy seguramente orarán por usted. Amén. Con la misma medida con que usted pague un precio por la salvación de otros, muy seguramente también con esa misma medida otras personas bendecirán a sus familiares, a sus seres queridos que usted también quiere.
¿Saben, mis hermanos? Yo tengo muchos familiares que no son cristianos y tal vez ya no atienden a nuestras voces porque ya están cansados de uno, pero yo digo, Señor, yo oro aquí por los familiares de mis hermanos y alguien ha de estar orando por los míos, y yo predico aquí a los familiares de mis hermanos y alguien les estará predicando a los míos. Pero con la misma medida con que nosotros medimos, si usted es tacaño en su amor, si usted es escaso en su amor, ay, no, ¿cómo le voy a dar tanto amor a ese vecino? ¿Qué gano yo ahí? Pero si usted es rebosado, su medida es extensa, su proceso de vida también se vuelve extenso en la medida en que Dios lo va a bendecir de la misma manera. Y no he hablado de plata, mis hermanos. Pastor, y ni hable, ni predique de eso. Solamente estoy hablando de la generosidad espiritual que usted pueda tener. De la generosidad de amor que usted pueda tener, de paciencia. La generosidad de fe que usted pueda tener por otros. La generosidad en su servicio al Señor. La generosidad en su capacidad de bendecir a otros. Y no estoy hablando tampoco de que tenga que darles económicamente. Si lo puede hacer, hágalo. Pero hay muchas formas de bendecir a otras personas. Y entonces dice que el apóstol Pablo, ya lo leímos, no vamos a volver al pasaje, pero nos vamos a recordar que el apóstol Pablo no podía ver, no había luz en su mirada, ¿verdad? Y no podía avanzar. O sea, no sabía la medida de los pasos que tenía que dar. Lo tuvieron que llevar, ¿verdad? Leímos que los mismos que iban con él lo tuvieron que llevar. Y Ananías lo tuvo que ayudar porque ahora Saulo de Tarso, que más adelante lo conocemos como Pablo, ahora él está buscando alcanzar la medida de Cristo. Ahora ya entiende que el que antes era su motivo de persecución, ahora es el Dios que lo salvó. Y ahora dice, yo estaba peleando contra alguien que tiene una medida muy grande. Y entonces ahora Pablo empieza a entrar en una medida de crecimiento, en un proceso. La Biblia no lo relata con exactitud, pero los historiadores dicen que cuando Pablo realmente fue conocido ya de una manera muy grande por toda la comunidad y ya empezó un ministerio, habían pasado casi 14 años desde su conversión. Pues que uno lee y pasa la hoja y uno dice, Saulo todo lo que hizo, pero le costó 14 años llegar a ese nivel. Un proceso. Pero entonces no es fácil medir, no lo vamos a hacer porque se me duermen de pronto. No es fácil medir sin luz. Si yo le digo que apaguemos la luz, de pronto alguno al prenderla ya queda ahí. Pero no es fácil si yo voy a utilizar este metro, esta cinta métrica, y yo voy a medir en una habitación. Yo no sé mucho de construcción, mis hermanos, aquí hay algunos de ustedes que trabajan mucho en eso y saben mucho mejor que yo. Pero si usted llega a un lugar y tiene que tomar medidas para hacer un trabajo y está a la medianoche y está sin luz, ¿cómo va a poder tomar esas medidas? Muy seguramente usted va a necesitar, ¿qué? Luz. Y ahí es donde voy a sacar otro elemento, mis hermanos. Hoy vengo didáctico. Y entonces vamos a necesitar luz para poder, ¿qué? Medir. Vamos a necesitar una luz que nos ilumine la forma en que vamos midiendo nuestro proceso. Y si no tenemos esa luz, aunque tengamos las medidas, no vamos a poder observarlas. Mucha gente, mis hermanos, se sabe muchas cosas, entiende muchas cosas, conoce muchas cosas. Esa historia ya, pues te cuentes y otra. No, pues es que en la Biblia están las mismas historias. No podemos inventarnos más historias. Ya las que están ahí son las que están. Pero no se trata de si usted se sabe o no se sabe la historia, o se sabe la medida de Jonás, o se sabe la medida del pez que se lo comió, o se sabe la medida de pronto del arca de Noé. No se trata si se sabe la medida, se trata de si tiene la luz para seguir el camino y el proceso de esa medida. Entonces ya tenemos estos dos elementos, ¿no? La cinta métrica y la luz. Proverbios capítulo 13, verso 9. Entonces sí quiero que lo busquen mientras lo ponen en pantalla. Proverbios capítulo 13, verso 9. Y si quiere leerlo conmigo sería maravilloso. Proverbios 13, 9 dice que la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara
de los impíos. La luz de los justos se alegrará. O sea que necesitamos primero que todo hacernos justos. ¿Cómo nos hacemos justos? Solamente hay una manera, y es reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay más formas, solamente Cristo nos hace justos delante del Padre. No hay otra manera, porque Él es el que nos justifica, y al haber Él nos justificado nos hace justos. Y entonces dice que la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Hay gente que vive su vida sin medida. No tiene una medida, no tiene una cinta métrica para llevar su vida. Pero lo triste del asunto es que su luz se le apagará. Y ya no va a poder ni mirar ni la medida que tenía ni la medida de Cristo, sino deja que la luz de Cristo le brille. O sea que debemos tener luz para poder alcanzar la medida. Proverbios 6:23, ahí mismo en Proverbios, dice: porque el mandamiento es lámpara. ¿Por qué qué? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hago una pregunta: como padres enseñamos nosotros a nuestros hijos, los instruimos, les enseñamos algo. Pues ay, pastor, lo que yo sé le puedo enseñar. Lo poquito que sé, eso trato de enseñarle. Bueno, pero usted lo hace. ¿Por qué paga o por qué lo manda? ¿Por qué paga impuestos? Aquí es diferente. Pero usted, ¿por qué lo manda a la escuela? Porque usted quiere que también que sea que instruido, que le enseñe. Y dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Así como nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, también tenemos un Padre que nos instruye. Por eso a mí me encanta el Día del Padre, porque celebramos a nuestro Padre Celestial. Ayer me dijeron: pastor, mañana es su celebración. Yo dije: nada, no es la mía. Me interesa hoy que celebremos a nuestro Padre Celestial, aunque no necesita esta fecha. Pero podemos aprovecharla y decir: Señor, tú eres el Padre que nos instruye. Y entonces a esta ni siquiera lo busquen, porque yo sé que se lo saben de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo vamos a tenerla? Ya sabemos que la medida de la estatura de aquel varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, hay una medida. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa medida y cómo vamos a tener el proceso? Tenemos que iluminar el proceso, iluminar el camino de esa medida. ¿Y cuál es esa luz? Técnicamente, la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a alcanzar esa medida de Cristo de madurez? Tenemos que amar la palabra. Ay, pastor, otra vez usted con ese cuento. Casi que cada mensaje que yo predico termino diciendo en algún momento que hay que amar la palabra. ¿Saben, mis hermanos, que si no amamos la palabra nos va a hacer ahí sí imposible alcanzar la medida de Cristo? Si usted no se enamora de la palabra, va a ser dificilísimo que alcancemos la medida de la estatura de aquel varón perfecto en madurez, en responsabilidad, en encontrar la voluntad. Tenemos que amar la palabra. Y entonces ahí el Señor nos dice que esa es la lámpara que ilumina nuestros pies en nuestro ¿qué? Proceso. ¿Por qué para muchos es difícil los procesos cristianos? Porque van a oscuras. Pastor, yo sí quiero avanzar. Pero necesitan de la palabra que les ilumine. Necesitan dejarse instruir, porque la palabra es la instrucción. Necesitan las enseñanzas, porque las enseñanzas iluminan el proceso. Por eso el pastor aquí, Calzón, insiste en los discipulados, insiste en que vengan los viernes, insiste con esos devocionales en línea que ya muchos ya atrás. Pero yo sigo insistiendo, mis hermanos, y yo sigo aquí. O los canso o me cansan. ¿Usted qué dice? O ninguno se cansa y todos avanzamos. Pero tenemos que crecer, y entonces la palabra va a ser la que nos ilumina nuestro caminar. Sin la palabra de Dios no tendremos luz para alcanzar la medida de Cristo. Y ya para ir cerrando este espacio, Lucas capítulo 11, verso 33 al 36.
Lucas capítulo 11, verso 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean que la luz. Mira, esas luces que iluminan este lugar están en una posición alta, para que iluminen el lugar. De nada sirve que yo prenda este aparatito, de nada sirve que yo lo prenda si me lo guardo. Puede estar prendido, pero si lo escondo, ¿qué ilumina? Si usted necesita la luz de Cristo, tiene que permitir que esa luz brille y le ilumine su caminar. Y entonces dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O sea que había una canción que cuando yo era niño la cantaban en las iglesias y decía: cuidado, mis ojitos, lo que ves. Y sigue siendo tan relevante para nosotros como adultos. Cuidado, tus ojitos, lo que ves. Se te duermen los ojitos, se te agachan leyendo la palabra. Uy, pastor, yo agarro la Biblia y la empiezo a mirar y se me cierran los ojos. Y me duermo, pastor. Pero de pronto le pasan alguna otra cosa por ahí, otra lectura, o algunos videos por ahí de pronto de grueso calibre, y le abren esos ojos. Y ya no se le cierran los ojitos. Así que tenemos que tener cuidado con nuestros ojitos. Papás, padres, nos enojamos a veces si nuestros hijos están viendo por ahí videos y nos dicen: ¿qué es lo que ves? Esos dibujitos, hay tontos. Se enojan. ¿Y tú qué ves, papá? ¿Y tú qué ves, mamá? ¿Qué miras también? Cuidado tus ojitos lo que ves. Cuidado tus ojitos también lo que miran. Porque son la luz, son tu lámpara. Lo que tú miras es lo que entra también a tu corazón. ¿En dónde pones tu mirada? Si tú pones tu mirada aquí, esto es lo que va a iluminar tu corazón. Pero si tú pones tu mirada en otros lugares, esa será la luz que brilla en tu corazón. Por eso la palabra sigue siendo la luz, porque es la luz que entra por tus ojos y ilumina tu corazón. ¿Sí? ¿Ya lo entendimos? ¿Amén? Bastante sencillo, ¿verdad? Muy sencillo de entender. Los niños lo entienden. Si alguno no entendió, yo después le explico a sus hijos y que sus hijos le expliquen. Porque es muy sencillo de entender. Tenemos que amar la luz que tiene la palabra del Señor, porque va a ser la que ilumina nuestro corazón. Y entonces, para que ya cerremos ahora sí, ahí pasando la hojita, Lucas 12:35. Lucas 12:35. El Señor nos mantiene la recomendación. Y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Y mira lo que dice ahí: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermano, yo no sé si usted siente ese momento espiritual tan hermoso, que algún día se hará una realidad, que el Señor mismo nos servirá. Pero para eso tenemos que mantener nuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Y dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hoy estamos celebrando a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Mis hermanos, si nosotros como padres sabemos ser vigilantes de sus hogares, ¿verdad? Yo aquí como pastor de este lugar terrenal, hace casi 4 años compramos unas cámaras que se ponen por ahí a los alrededores para cuidarlos, para también estar atentos, ver qué pasa en nuestros carros, los niños, mirar cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Eso sirve para ejercer una vigilancia.
Tal vez usted en su casa también las tenga, o tal vez usted puso alarma, o tal vez usted puso 20 cerraduras, o puso unos perros, unas cercas, o usted cuida, ¿cómo guarda a su familia? Muy seguramente si usted sabe que algo va a venir malo para la sociedad, para el entorno, como cuando salen las alertas del celular que se aproxima un tornado, que hay una tormenta eléctrica, que corran para los, ¿cómo se dice? Los shelter. ¿Sí es así que se dice? Y entonces usted tiene que correr para allá porque usted tiene que cuidar su familia. Usted está vigilante, papá, mamá, ¿verdad? ¿Qué hace usted por sus hijos? ¿Qué hace usted por sus hijas? Usted hace lo que sea necesario para guardarlos, para mantenerlos seguros. A veces se nos va la mano, ¿no? A veces exageramos. Pero Dios, el que nos guarda, nos está diciendo, si ustedes saben cuidar a su familia, y si usted supiera cuando un ladrón va a meterse en su casa, usted dice, venga bandido, ¿verdad que lo voy a esperar con un bate? Sí, muchos se saben chistes de eso, yo también me sé. Cuando el ladrón llega y la persona ya sabe que va a venir el ladrón y le pega su guatazo, su machetazo. Si el padre de familia sabe cuando viene el momento, se prepara. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor en algún momento vendrá por su iglesia. Y aún si todavía esta vida se nos va y Él no ha venido, nosotros sí nos vamos. Si Él no viene, le caemos. Allá le llegamos. Porque no vamos a durar más de 100 años aquí la mayoría. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar, ¿qué? Vigilantes. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Tenemos que decir, Señor, conozco tu medida. Conozco tu medida, Señor. Ya sé cuál es tu medida. Sé que sí es posible, Señor. Nos dejaste una medida terrenal humana que pudiésemos alcanzar, Señor. No vamos a ser como dioses. No vamos a ser dioses pequeños. No vamos a ser dioses de perfección absoluta aquí en la tierra. No, no lo vamos a hacer. Pero hay una medida humana de perfección, de madurez, de responsabilidad que sí nos dejó para que alcancemos. Y entonces vamos a Señor, ya sé la medida, pero no la veo si tu luz no me ilumina el camino. Y para que esa luz ilumine nuestro camino, tenemos que amar la palabra del Señor. Amar la predicación. Usted no me tiene que amar a mí. Tal vez muchos digan, ay, era el domingo a ver otra vez ese gordo, no me cae bien. No importa si no le caigo bien, pero ame la palabra. Ame la palabra que se predica en este lugar, así yo no le caiga bien. Ame la palabra porque es la palabra la que le va a iluminar su camino. Es la palabra la que le va a ayudar. Por eso nos congregamos, porque la palabra nos va a ayudar a iluminar el camino para que usted durante la semana diga, venga a ver, voy a enamorarme de esa palabra, voy a leer un capítulo, voy a leer 2 capítulos, voy a leer un versículo. Y si me duermo, pues me duermo leyendo la palabra. Creo que ya he contado ese chiste muchas veces acá. De la persona que le dice, pastor, yo padezco de insomnio, me cuesta dormir, pastor. El pastor le dice, lea la Biblia, mi hermana. Y la mujer viene al siguiente domingo y le dice, pastor, efectivo ese remedio que usted me dio. ¡Qué buen remedio! Ya no sufro de insomnio. Me acuesto, abro la Biblia y quedo privada. Hasta ahí se me va, gloria al Señor. Bueno, la sanó del insomnio. Pero si usted no sufre de insomnio y de verdad quiere leer la Biblia, léala así se queda dormido leyéndola. Es preferible que se quede dormido leyendo la Biblia y no viendo por ahí películas o cosas que no tienen sentido. Si se queda dormido leyendo la Biblia, gloria al Señor. Amén. Así que le invito a que lo haga. Le invito a que se enamore de la palabra del Señor. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso en el que tú nos has traído el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que hemos venido a una celebración, a la celebración de tu palabra que ilumina nuestro camino, a la celebración de ser tus hijos, a la celebración de saber que tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas con entrañable amor, Señor, y que nos bendices, Señor, todos los días, aun cuando no nos damos cuenta, aun cuando estamos fallando, aun cuando estamos tal vez cometiendo errores y pecados. Señor, tú ahí estás insistiendo en nuestras vidas, acercándonos
permitiéndonos correr a ti en arrepentimiento cuando somos confrontados con nuestra realidad. Pero hoy estamos aquí, Señor, porque hemos creído en tu anuncio, hemos creído al llamado que tú tienes para nosotros. Y te pido que nos ayudes, Señor, a abrirte más y más nuestro corazón y dejar que tu palabra ilumine nuestro camino y podamos alcanzar esa medida, esa unidad de fe, todos juntos, Señor, hasta que alcancemos la medida de aquel varón perfecto, la medida de madurez que tú nos has dejado, la responsabilidad de saber que tenemos un llamado y el llamado de ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos como iglesia. Levántanos, Señor, en este lugar y permítenos ser luz también para otros. Y permítenos enseñarles a otros la medida para que todos juntos crezcamos delante de ti. Para que cuando tú vengas, Señor, que no conocemos el día ni la hora, Señor, pero sabemos que un día será. Si estamos aquí o si ya hemos partido, Señor, igualmente seamos levantados por la eternidad como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y vivan su pasión por Jesús.